Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy Nayeli nos platica sobre la última cena de Da Vinci, que es una pintura que fue tema central de la novela El Código Da Vinci. Y hoy Nayeli nos platica sobre un análisis artístico para tratar de descubrir si son verdad las teorías, ¿no? Hay teorías de que hay una música escondida, hay teorías de que San Juan realmente es María Magdalena. Y bueno, hoy Nayeli nos demuestra la verdad sobre estas teorías. Digo, sigue habiendo espacio para especulaciones, pero Nayeli deja bastante claro un par de puntos que estoy seguro que les va a interesar. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar con el capítulo, quería agradecer a todos los que han estado comentando y compartiendo el podcast. Nos ayudan mucho de esta forma, nos ayudan a llegar más personas. Y la otra forma de apoyarnos, como usualmente les comento, es comprando una reproducción de alguno de los cuadros que les gusten en canvalab.com. Pueden elegir de nuestras colecciones o subir su foto y pedirlos en diferentes materiales. Y el envío es gratis a todo México. Hoy Nayeli nos va a platicar sobre La Última Cena y precisamente ese es uno de los cuadros más vendidos en nuestra página. Entonces, si les interesa, pueden comprar ese y muchos otros cuadros de Da Vinci. Creo que prácticamente todos los cuadros relevantes de Da Vinci. Y digo relevantes porque pues, hay muchas cosas que ni siquiera se sabe que son de Da Vinci, ¿no, Nayeli? Pero bueno, ese no es el tema de este capítulo, entiendo yo. Nayeli me dijo que nos va a platicar de La Última Cena. Entonces, ¿qué nos vas a decir, Nayeli? ¿Es verdad lo de la película? ¿El código da Vinci? ¿O es un mentiroso? ¿O qué? El código Vinci. Bueno, mira, vamos a dividir el capítulo en dos partes, ¿ok? Vamos a atacar muchas preguntas. Como te comento, La Última Cena es una de las pinturas más controversiales de todos los tiempos. Es una de las pinturas que más se habla, que mucha gente tiene muchas teorías, misterios, que si conspiraciones, que si los aliens, que si María Magdalena, etcétera. Pero vamos a hacer una cosa. Al inicio del episodio vamos a hablar sobre los hechos o cosas que sabemos a ciencia cierta que son verdad sobre este cuadro. Y después, en la segunda parte, vamos a hablar sobre las teorías y todos los misterios que encierra. Pero es importante que entendamos el contexto en el que fue pintada esta obra, que entendamos cuándo surgió, por qué surgió, etcétera, para que de esa manera podemos como que iniciar a descartar teorías o a probar las que más nos convencen, Ok. ¿ok? Me imagino que esta obra sí Eh, estamos seguros de que es de Da Vinci, ¿no? Porque yo sé por ti que en esos tiempos no se firmaban las obras y muchas de las pinturas que se le atribuyen a Da Vinci se sabe que salieron del estudio de Da Vinci, pero no se sabe que se pintó por la mano de Da Vinci, ¿no? Pero esta, al ser un fresco, me imagino que es un fresco, ahorita nos especificas, y que está, creo que en el Vaticano, me imagino que sí se sabe que sí, sí fue Da Vinci. La gente lo vio literalmente pintándolo ahí. sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es esta obra, dónde está, para qué se hizo, etcétera. Como tú mencionaste, es una obra de Leonardo da Vinci y este fue una de las primeras obras grandes o importantes que hizo en su carrera. Entonces era cuando Leonardo da Vinci todavía estaba muy jovencito. Y no se sabe exactamente la fecha en la cual se empezó o la que se terminó con exactitud. Y esto se debe a que los récords de esta iglesia en particular, esta iglesia fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, entonces se perdieron muchos de estos documentos, pero se calcula que fue entre 1495 y 1498. Entonces más o menos en esta en la década de los 90, 1490, se hizo esta pintura. Entonces, como tú mencionas, sí se sabe a ciencia cierta que fue Da Vinci quien pintó esta obra porque pues la gente lo vio con su mano hacerla en la pared. Pero sí y no. Vamos a hablar de eso en la segunda parte un poquito más. Pero sí, la obra original fue hecha por Da Vinci. eh, esta década que te menciono, de 1490, era cuando Da Vinci todavía estaba muy joven y en este periodo de tiempo él estaba patrocinado o trabajaba para quien era el duque de Milán.
Milán, pues es una ciudad del norte de Italia y es el lugar donde se encuentra esta obra. Ah, yo pensé que estaba en el A mí Vaticano. me sorprendió, sí, es una de las cosas interesantes. Una obra tan importante y tan famosa que es hoy en día, podríamos pensar de que está en un lugar súper prestigioso, súper conocido. Pero la verdad es que se comisionó para un monasterio, para esta iglesia que hoy es en día, que se llama Santa María delle Grazie. Es un monasterio chiquito, ni siquiera es tan importante en la ciudad de Milán que todavía podemos encontrar. Y esta obra es un fresco. Como mencionamos en el episodio pasado, los frescos eran una técnica pues muy difícil de hacer, entre comillas, murales, que no es esa el término técnico, pero para que entendamos una pintura grandota en toda la pared. Entonces, esta es una de las cosas que a mí más me sorprendieron cuando yo empecé a estudiar arte, porque yo me hubiera imaginado que como la mayoría de pinturas de Da Vinci, la última cena pues es un cuadro que puedes agarrar físicamente y llevártelo tipo la Mona Lisa o no sé, el Juan Bautista o algo así. Pero no, es una pintura muy muy grande que mide 4.6 metros de altura por 8.8 metros de largo. Es una pintura Wow. grandotota en la pared. Eh, y sí, es una de las pocas pinturas que se sabe de plano que sí fueron por Leonardo da Vinci porque pues la gente lo vio trabajando ahí, hay récords que existen sobre lo que se le pagó y pues sí, no cabe duda que es ¿No real. sabes cuánto es lo que se le pagó, Um, digamos, equivalente a hoy? No sé, digo, pues, me haría interesante ver ese dato. Saber. no sé, la verdad no sé cuánto se le pagó y no sé siquiera si se pagaba en ese tiempo por obras que hacía o simplemente vivía como Mm. patrocinado por este Duque Milán y él lo mantenía y simplemente trabajaba. No estoy segura cuál Oye, fue, si, cuánto se le ajá, pagó. y ahorita mencionaste que está en una capilla, en un monasterio que no es importante. Me imagino que en su momento no era tan importante, pero hoy me imagino que es todo un museo, toda una atracción turística, ¿no? O a ti te ha tocado visitarlo y dices como que pues está súper X, o sea, ni hay tanta gente. Bueno, la razón por la que digo que no es importante es porque en ese tiempo, o sea, tenemos que considerar quién era Da Vinci en ese tiempo. Sí era un artista pues bueno y en todo lo que hacía, pero todavía no alcanzaba la fama y el prestigio que No tiene estaba hoy en día. consagrado. Entonces, era pues un artista de los tantos que Ujú. había para ese tiempo. Era muy bueno, tenía mucho talento, pero también era una persona muy difícil con quien trabajar porque se le, mu- se le acusaba mucho de ser flojo, de que no quería hacer las cosas, pero no es así que fuera flojo, en mi opinión, sino más que nada es porque él procrastinaba mucho, estaba interesado en tantas cosas que de repente no alcanzaba con que terminar nada. Entonces, por eso es de que era una persona problemática para trabajar. Eso como que Y no es. muchas personas le daban... Sí, eso de como que desordenado, como que procrastinado, siento que es como que una característica hasta común en los genios, ¿no? Creo que también, por ejemplo, el escritorio de Einstein o algo así, de que era un despapalle, así que hojas así por todos lados, o sea, Sí. una teoría, otra teoría, como que de repente se interesan por una y de repente por otra. No sé si es de los genios o más como que de los creativos, porque tal vez hay genios que son como que muy matemáticos, muy estructurados, ¿no? Como que OCD. Ujú. Pero bueno, no, o sea, se me hace como que me recordó mucho a Einstein, o bueno, por lo menos la imagen que tengo de Einstein, esto que mencionas de Da Vinci. Sí, algo así me lo imagino. Yo es una persona que es muy buena, muy talentosa, pero igual le cuesta trabajo de vez en cuando ponerse de acuerdo, cuesta trabajo de que te completen sus comisiones. Y de hecho hay una historia muy divertida sobre uno de estos problemas que tuvo. Pero antes de pasar a eso, me gustaría por favor que me escribieras la pintura. ¿Qué es lo que tú ves en la pintura o sea, estoy segura que todo el mundo ha visto esta pintura, por lo menos en México, pero si hubiera una persona que no sabe cuál pintura estamos hablando, la última cena de Da Vinci, que si nos puede escribir un poquito para que podamos tener una idea de lo que estamos hablando. Ok, pues es un cuarto, la pintura es un cuarto así, pues grande, un salón, y hay una mesa, pues también bastante grande que ocupa prácticamente todo el cuadro, ¿no? Todas las personas están sentadas del mismo lado de la mesa, lo cual está como que chistoso, pero pues obviamente se entiende porque pues es para la pintura. Eh, en el centro está Jesús,
con los brazos extendidos, con una ropa, pues como la ropa que se imaginan de Jesús. La verdad es que sí tiene colores la pintura, también, pues tal vez no tanto como las de Rafaelo, pero es colorida hasta cierto punto. Las túnicas de las personas tienen colores vivos, algunos. Y bueno, se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas en total. Sí son 13, ¿no, Niyeli? ¿O son 14? Sí, serían los 12 discípulos y Jesús. Ok, son los 12 discípulos. Pero, O sea, 13. ajá, son 12 discípulos y Jesús. Y pues digo, ¿qué más les digo? Pues está muy bien hecho, obviamente, está hecho por un pintor muy talentoso. Eh, pues no sé qué más describirles. Porque pues todos la conocen, la pintura. Es una pintura de Da Vinci, es una pintura del Renacimiento. ¿Ok? Bueno, algunos detalles que quería mencionar es de que esta pintura es muy buen ejemplo de lo que se llama perspectiva Mm, lineal, ujú. que significa que los artistas de este tiempo del Renacimiento eran muy buenos en presentar una ilusión óptica como de profundidad. Y para hacer esto hay este concepto que se llama perspectiva lineal. Dice que todos los objetos cuando están lejos convergen en un mismo punto y de ahí como sale toda esta perspectiva y podemos ver, por ejemplo, aquí en la pintura donde están este tipo de, ¿cómo se pueden llamar? Ventanas Sí, o muros, que todos ellos nichos. siguen la misma línea como para el Ujú. centro. Ajá, donde centro de la cabeza de Jesús. También vemos, por ejemplo, en el techo, donde se ven todas las líneas de las vigas, que todo converge en el mismo punto. Es un muy buen ejemplo de esta perspectiva lineal. Eh, Otra cosa muy interesante es de que, como tú mencionas, se ven colores, pero no se ven tan coloridos como diferentes otras pinturas. Por ejemplo, la semana pasada cuando hablamos sobre las pinturas del techo de la Capilla Sixtina, que se ven muy brillantes y se ven muy bonitas. Estos colores se ven un poco más apagados, sobre todo en las paredes, un poquito más sobrios, ¿sí? Y esto no es poco común de Leonardo da Vinci porque en la mayoría de sus pinturas se ven un poquito más sombrías o más apagadas, los colores están más muted en comparación con otros como, no sé, Botticelli o Rafael Sanzio o Miguel Ángel, etc. Eh, bueno, vamos a hablar sobre lo que representa esta pintura en sí. Se sabe que la pintura fue ordenada para que decorara esta... Era la sala de comer, el comedor, el... ¿Cómo se llama? No es como una cafetería, pero para los monjes que vivían ahí en ese lugar. Entonces, eh, a través de la historia se han transformado en diferentes cosas. Hoy en día es un museo, pero esta era un fresco que estaba para decorar los lugares privados, o sea, no era abierto al público, era privados para los monjes de ese tiempo. Y la planeación de la arquitectura de este edificio era muy poco organizada, entonces a un cierto punto tuvieron que cortarle una puerta en medio del fresco. Ah, no Entonces, si te estaba das al cuenta, por principio. ejemplo, donde están los pies de Jesús, no estaba Mm. planeado. En algún momento se decidió que, ¿sabes qué? Necesitamos conectar dos cuartos, entonces vamos a romperle aquí, pues el mural, pues qué importa, ¿no? Entonces, pues le cortaron los piecitos a la parte de abajo y le pusieron ¿Y una puerta ahí, que hoy en día está qué tanto cerrada. tiempo después hicieron eso? Digo, entiendo que lo abran, que le hagan un agujero como que, pues Da Vinci, pues es un artista más, ¿no? Pero ya que sabes que Da Vinci es el artista, se me hace descabellado hacer un agujero ahí, ¿no? Bueno, o sea, hoy en día sí, pero hace tiempo pues yo creo que la gente no sabía qué tan importante iba a parecer esta obra. Eh, no estoy segura de cuándo fue hecho. Sí, o sea, fue o sea, el siglo después de que lo pintó Leonardo da Vinci, pero tenemos que considerar que Leonardo da Vinci no cobró la fama que tiene hasta el final de los 1800. Mm. Sí, o sea, antes era uno más del montón del Renacimiento. Y se escucha feo diciéndolo así, pero es porque hay muchísimos artistas que son muy buenos, pero antes pues la gente no se interesa tantísimo. Entonces, pues en algún momento se le hizo esta puerta y se le cortaron los pies de los pies de Jesús y pues algunos Por lo otros menos está en el discípulos. centro, ¿no? Creo que me daría mucho problema si está como que a un lado. Como la pintura esta de la escuela de Atenas, ¿no? Que tiene como que también una puerta, creo que del lado izquierdo o abajo a la izquierda, que ahí sí se Ujú. ve como que desbalancea completamente la pintura, que también es una pintura como que con mucha perspectiva lineal, ¿no? Entonces,
Sí. Aquí por lo menos no Bueno, lo pues arruinaron de es esa que estas forma. pinturas sí, estaban planeadas, por ejemplo, la escuela de Atenas estuvo planeada alrededor de la arquitectura, entonces la puerta ya estaba y el artista simplemente pintó en la pared que Ujú. sobraba. En este caso, pues sí fue una total falta de ética haberle abierto un hueco a una pintura que ya está hecha, a mí se me hace algo, pues, grosero, pero bueno, esto es lo que pasó. Irías a la cárcel hoy en día O si sea, no hicieras algo sé, así, ¿no? Seguramente. sí, yo creo que aunque no sean artistas reconocidos, pues igual y no es buena onda estar arruinando los trabajos de los demás y decirle, pues, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió abrir un hueco aquí. O sea, mi opinión, y creo que muchos van a estar de acuerdo, pues no es buena onda hacer eso. Eh, Ahora quiero que miremos un poquito a la imagen donde está la pintura, no cuadrada, sino como en la recámara donde está, en el cuarto donde está, y serían las partes de Sí, arriba también. se ven unos arcos. Este, sí, estos arcos eran unos emblemas familiares de la familia Strozzi, que era en ese tiempo la familia que dominaba en Milán. Entonces eran como lo que sería el equivalente a estos tiempos como del logo de la familia que patrocinaba para que pintaran. Así como a veces pintan los Medici, así como pintaban este, todo esto, ¿no? Entonces hay tres arcos en la parte de arriba que también fueron pintados por Leonardo da Vinci. Alguna parte del techo que no está ya, porque se dañó con los diferentes... que esta iglesia ha sufrido muchísimos desastres. Entonces, no estoy segura con cuál de esos desastres se dañó, pero ya no está una parte del techo. Pero también todo eso había sido originalmente pintado por Leonardo da Vinci. Eh, bueno, en... vamos a hablar ahora sobre algunas de las teorías que hay y al final vamos a hablar sobre las técnicas que usó Leonardo da Vinci para hacer este fresco. ¿Okay? Vamos a afrontar, se dice afrontar, vamos a tackle dos de las teorías que en mi opinión me parece más interesantes sobre Da Vinci. Y la primera es que según un músico, este es un músico muy famoso en Italia que se llama Giovanni Maria Pala, según él descubrió que si juntas que si tú ves la imagen de la última cena y tú pones una nota, o sea, un punto en cada lugar donde hay o una mano o un pan en toda esta pintura, se forma una nota musical. Imagínate que tienes el pentagrama y tienes las 7 líneas de las partituras, entonces él descubrió que había diferentes puntos que pueden parecer notas. El problema fue que cuando él intentó, pues que para si era música de verdad, no sonaba nada. Pero cuando él lo leía al revés de como nosotros lo hacemos, o sea, no leerlo de izquierda a derecha, pero derecha a izquierda, entonces se podía encontrar una melodía. Y, ¿sabes? Creo que en algunos de nuestros episodios pasados hemos hablado sobre cómo Leonardo da Vinci siempre escribía al revés, Ujú. de cómo lo hacemos nosotros, pero y muchas personas pensaban que era como un código o que quería esconder sus secretos, quería que no lo entendieran, pero los historiadores dicen que Leonardo da Vinci hacía esto porque como él era zurdo y en ese tiempo se escribía con pluma, era para no embarrar lo que le escribía. Entonces, no hay ningún código, no hay ningún secreto ahí, nada extraño, simplemente no quería embarrarse con la pluma Sí, la cuando tinta, si escribía. no tendrías que escribir Entonces, como que letra por letra y te esperas a que se seque y luego otra vez y... exacto. Y pues ahora tenemos plumas nice y bonitas que secan casi al instante, pero antes cuando tenía que ser de que literalmente una pluma de pájaro y la metías la tinta y esperar que se seque, entonces me imagino que era para ahorrarse el tiempo. Entonces cuando leemos estas notas, entre comillas, eh, de la manera en que él escribía, que es de derecha a izquierda, se puede formar una melodía muy interesante. Ahora, hace poquito estábamos decidiendo si si dejarles a ustedes escuchar esta canción aquí en este podcast o no, pero creo que si lo hacemos van a haber problemas de copyright. Entonces, les recomendamos a todos ahorita que busquen en Google esta teoría. Se llaman las notas o la música de la última cena. Esta teoría eh, que es sugerida por Giovanni Maria Pala y que se escucha una melodía muy sombría. Muchos de los historiadores creen que esto se puede o sea, que sí puede ser factible. Una de estas personas es el director del museo de Leonardo da Vinci, ¿sabes? Leonardo da Vinci tiene ese nombre porque nació en el pueblito que se llama Vinci. Entonces, en ese tiempo era decir como que Leonardo, el del pueblito
Vinci, era como decir Manuel de Monterrey, ¿no? Y ahí en el pueblito natal hay un museo muy interesante que expone diferentes trabajos de Leonardo da Vinci, pero no son trabajos de arte, son trabajos, por ejemplo, de ingeniería, podría decir yo, las cosas que él diseñaba, las cosas que él eh, dibujaba, los aparatos que él intentaba construir, etcétera. Y el director de este museo se llama Alessandro Vesozzi. Este señor es un experto, es un scholar también en la historia y en la vida de Leonardo da Vinci. Y él dice que esta teoría de las notas puede ser, o sea, que es una teoría que puede ser muy posible. Porque Leonardo da Vinci, aparte de ser muy educado en la pintura, también era muy educado en las notas, o sea, en la música. Se sabe que él cantaba muy bien, se sabe que él tocaba varios instrumentos, que era hasta compositor de música. Entonces, por eso es de que a muchas personas les puede parecer que hace sentido esta teoría. Y bueno, lo que yo quisiera hacer ahora es que las personas que nos estén escuchando se tomen una pausa en este momento para escuchar la canción o la música que propone esta teoría, para que nos comenten qué les parece, para que nos comenten si creen que es una coincidencia, si creen que Leonardo da Vinci sí fue muy intencional por a dejarnos como este tipo de código para que podamos entender la música. Ok. A mí nadie me preguntó, pero yo Este, creo que es una coincidencia. ¿Por ¿Tú crees que qué? es una Porque, o sea, coincidencia? porque la música la escuchas y ok, sí se escucha una música, pero no es así como que, wow, o sea, una melodía especial o tan interesante. No sé, tal vez alguien experto en música me dirá, estás bien tonto, es un genio, alguna cosa así, pero yo lo escuché en YouTube, alguien que como que lo tocó en un piano y no es la gran cosa la melodía, ¿no? Y siento que pues no te tomas la Sí. molestia de esconder una melodía en una pintura si no es una melodía como que tan padre, no sé. O ponle tú, puede ser algo sencillo, no sé, como, ¿cómo se llama esta canción de Saludo al Sol o la canción de la alegría? No me acuerdo cuál es, que es una melodía así súper conocida para todos, y sencilla, pero no sé, yo siento que es coincidencia. Ok. No me parece algo que fue tan intencionalmente hecho. Y también se me hace raro como que, Tan ok, si me intencional. dijeras como que la posición de las manos, ok, pero también como que lo combinó con la posición de los panes, ya es como que, ¿por qué combinar manos con panes? Ok. Pero bueno, o sea, también podrías haber dicho Ok. los ojos o las cabezas, o sea, como que tú estás selectivamente eligiendo con cuáles elementos de la pintura encaja algo. Sí, a mí también me parece un poquito como que stretched out, pero lo que me parece muy inteligente es de que, según este libro, porque es un libro entero que se aventó este señor Giovanni Maria Pala, que escribió sobre su teoría y por qué cree que, o sea, esta es su tesis, de que él escondió esta música aquí y, y probé algunos tipos de argumentos que podrían facilitar que esa teoría fuera real. Y una de estas dice que la música se refiere en sí a la pasión de Cristo. O sea, no es una música alegre, no es una música feliz, no es una música complicada, es más como una música de adoración, lo que se hubiera cantado en las iglesias de ese tiempo, por los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las personas que cantan detrás de las iglesias? No son, o sea, en las iglesias católicas no es como que se invita a la gente que cante tanto, Pues el o coro, por lo menos en no ese sé si tiempo no se tengan utilizaba una así. palabra en especial. El, o los cantores de las iglesias. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención porque cuando estaba en la universidad tomé una clase que se llamaba música italiana. Entonces, analizamos Tiziano Ferro. como en diferentes épocas también, pero más, o sea, más históricas de que desde el, ¿cómo se dice? Abarcaba desde el, ¿cómo se dice? Del Ajá. medieval, hasta épocas actuales, ¿no? De que San Remo y todo eso, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención es de que a mí se me figura este tipo de música que no estaría muy lejos de lo que se hubiera escuchado en las iglesias durante ese tiempo en el Renacimiento, pero también no soy una experta en música, entonces si alguien está aquí escuchando lo que es experto en música y nos puede decir su opinión, estaría muy padre también que nos Sí, digan claro, esto, o ¿no? sea, si me Pero dijera bueno, como que esa sí era una música que se escuchaba en algunas iglesias, entonces, pues cobra mucho más valor, mucho más peso, ¿no?
la teoría, pero pues sí, digo, yo lo estoy juzgando de mi conocimiento y como que estoy tratando de relacionarlo con Beethoven y Bach y así, pero no sé, tal vez estoy regándola completamente y eso pasó, no sé cuándo estuvo vivo Beethoven realmente, ¿no? No sé, creo que fue bastante después, ¿no? Del Renacimiento. No sé, Oh, si sí. si alguien es experto en música, por favor, compártanos su opinión experta sobre esto, porque yo estoy limitado y dentro de mis limitaciones, creo que esta teoría está bastante elaborada. Ok, ok, y está perfectamente correcta. Ninguna de las teorías que hablemos hoy son de aquí para adelante como que alguien tiene la verdad absoluta, son simplemente teorías y pues está padre que nos den su opinión sobre lo que piensan, si creen que sí de verdad es una coincidencia grandota o si piensan que él intencionalmente escondió la música ahí y pues con qué propósito o como para qué lo habría puesto ahí. Bueno, ahora, hay diferentes teorías que vamos a ver a continuación, pero hay que hacer unos pequeños disclaimers ahorita, ¿no? Sobre todo porque vamos a hablar sobre esta teoría que estaba muy de moda, sobre todo en la década pasada, cuando salió El Código Da Vinci, que fue esta novela por Chris Down, que fue Brown, ¿no? sí se llama Chris así, Brown. ¿no? No, Sí, espérate. Dan Brown. Chris Brown Sí, es un sorry, rapero, sorry. ¿no? Este, es, yes. Anyway, este señor que Sí, Chris escribió Brown es El un Código Da rapero. Vinci, super funny que me hice confusión en mi mente. Um, este señor es un novelista, es una persona muy inteligente que escribió esta novela. Es uno de los escritores que ha escrito más bestsellers en las últimas décadas, sobre todo después de haber hecho este libro, El Código Yo leí Vinci. una cuando era Eh, adolescente y me acuerdo que sí estuvo bastante entretenido. O sea, sí me piqué en el libro. Creo que se llama La sí. Fortaleza Digital, algo así. Y también son como que ¿De novelas, él? sí, creo que fue él también. Y son novelas que, o sea, no son como que mundos sacados de la manga, sino como que siempre se conecta con alguna cosa real para meterle más misterio y lo hace más atractiva. Esta se colgaba como que de ciberseguridad y cosas de la CIA y de la NSA, o sea, agencias del gobierno de Estados Unidos que sí existen. Y ya pues hace toda una teoría Sí. alrededor de eso, ¿no? Una novela. Y la verdad es que este señor es muy, muy inteligente. Agarra como piezas de información históricas que sí nos pueden llegar a confundir, pero la cosa que a mí me parece más interesante sobre este fenómeno son como la cantidad exagerada de, ¿cómo se dice? De controversia que causó en el mundo, sobre todo mucha gente que es cristiana que se ofendió, que muchas personas lo consideran un ataque directo hacia la fe y prácticamente, o sea, si una persona ha vivido en una roca y no sabe de qué estamos hablando, pues déjenme les cuento tantito lo que, como que la teoría grande de esta novela. Es que según este autor, de ciencia ficción, cabe mencionar que es de ciencia ficción, este, creía, o sea, que Leonardo da Vinci estaba encubriendo un secreto y el secreto era de que Jesús y María Magdalena estaban casados, tenían un hijo y que de ahí habían salido como que su Pero no descendencia, ¿no? está Según encubriendo. esta teoría, No está en el... encubriendo, ¿no, Nayeli? Sino que está revelando el secreto, pero como que de una forma discreta. Porque encubrirlo, pues no haces nada, Sí, no, no como que pintas en nada, ¿no? códigos. Exacto. Sí. Entonces, según esta teoría, ¿cómo se dice? En esta pintura de la última cena aparece Jesús y el discípulo que está al lado, en la parte, que es la parte izquierda, sería María Magdalena, ¿sí? Bueno, muchas pistas, muchas cosas. La cosa que a mí me parece más interesante no es la teoría en sí, sino la reacción de la gente, ¿sí? Que muchas personas que son católicas o cristianas se sintieron como que directamente atacadas eh, por esta novela, por estas herejías, como muchos lo llamaban, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí vamos a separar un poquito las dos cosas. Vamos a hablar sobre esta pintura de arte analizada desde el contexto histórico donde está, porque pues aquí en Canvas Lab, en este podcast, respetamos mucho lo que la gente crea, si quieren creer en Dios o no, si quieren creer, lo que quieran que creer es asunto de cada quien. Lo que vamos a analizar es la pintura en sí con evidencia histórica y aquí es donde vamos a empezar. Tenemos que separar mucho la opinión personal con como que con los datos históricos del arte. Son cosas muy diferentes. Entonces, pues sí, vamos a ver un poquito qué es lo que
lo que decimos, lo que Sí. vemos en esta Para pintura empezar, en Nel, sí. antes de que pasemos a algo que quería mencionar es, o sea, como que yo creo que mucha gente que ve la película, como que te imaginas de que, ok, Da Vinci vivió más o menos en esos tiempos, entonces por eso él conocía el secreto. Pero pues, o sea, fueron Ujú. 1500 años después, o sea, él no sabe más cosas que nosotros de Cristo, o sea, no es como que haya tenido contacto con alguien cercano, ¿no? X, o sea, yo me imagino que mucha gente que ve la película sin conocer todo el contexto se imagina eso, ¿no? Como que los que se la creen la teoría en especial piensan que es porque tal vez Da Vinci conoció al nieto o alguna cosa así, ¿no? Al nieto de Jesús, alguna cosa. O al papa, bueno, ni siquiera había papas, ¿no? No sé cuándo fue el primer papa, pero bueno, ya, hablemos de arte porque hay muchas cosas que Ok, no conocemos de sí, sí, teología. vamos a hablar sobre lo que sí sabemos, lo que sí podemos encontrar evidencia, porque si nos queremos poner a hablar de teología, de que sí Dios existe y que sí que crea Da Vinci y eso, o sea, no hay respuesta para eso. Vamos a hablar del arte, ¿sí? Eh, una de las personas que más me han causado curiosidad sobre esta teoría es un scholar, una persona, un Académico, estudioso que hace research sobre... ¿Un qué? un académico, o sea, un scholar, ¿Cómo se según dice? yo, Es la traducción es un pues un académico. académico. Un académico que se especializa en la vida en la vida en el trabajo de Leonardo da Vinci. El nombre de esta persona es Mario Taddei, es un scholar italiano en caso que alguien quiera seguir su trabajo, quiera buscar de dónde estamos informando. ¿Okay? Eh, bueno, según la teoría del Código Vinci, esta pintura probaría de que el linaje entre Dios y María está escondido aquí porque en realidad este discípulo que está hacia la izquierda de Jesús sería María Magdalena. Ok, vamos a ver por qué este no es el caso, ¿sí? Porque en esta pintura no tiene la intención de que sea ningún secreto, ningún código, ningún misterio, ningún... nada que se pueda resolver sobre cómo esto es María, ¿sí? No hay manera de que sea. Y te lo digo porque, sin importar lo que cada quien crea, sin importar que si somos religiosos, etcétera, etcétera, esta es la evidencia por la cual no puede ser María. María Eh, Magdalena, Primero que nada te quisiera mostrar ¿no? María Magdalena, o ninguna María, Bueno, ninguna ninguna mujer. mujer. Eh, sí. Te voy a mencionar algunas cosas que se saben, o sea, históricamente de esta pintura y de todas las pinturas que se hacían de la última cena. Y la verdad es que, como te voy a mostrar ahorita, hay muchas pinturas que se hacían sobre este tema. No era un tema original, no era como que Leonardo da Vinci un día se le ocurrió sacarse la manga, ¿sabes qué? Voy a pintar la primera pintura de la última cena. Estas representaciones ya eran muy tradicionales, eran muy históricas, y los artistas que lo hacían tenían muy poca libertad creativa como para poder decidir lo que iba, lo que no iba. Habían diferentes símbolos que ayudan a traducir o transmitir la tradición cristiana. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que ahora cuando vemos una foto de Jesús en cualquier pintura sabemos de inmediato que ese es Jesús, ¿no? Porque tiene tradicionalmente la barba, el cabello, la túnica roja o azul y de ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que también habían cosas muy similares para el resto de los discípulos. O sea, muchas personas saben que San Pedro es normalmente pintado como este señor barbón calvito, como más viejito, enojado. Diferentes, San Judas, que es el señor, el que traicionó a Jesús, está normalmente pintado de amarillo, tiene una cara pues de malo y a veces se ve besando a Jesús. Este tipo de símbolos que ya estaba establecido para el tiempo de Da Vinci. Y si nosotros comparamos diferentes pinturas que hicieron alrededor de la época o algunos siglos antes, nos podemos dar cuenta que esta pintura no es tan original o no es tan diferente a las demás. O sea, no hay una cosa que la haga ser esta mejor que las otras, en mi opinión. Entonces, vamos a ver cómo otras pinturas que organicé, específicamente las que fueran antes de que se realizara esta, o sea, del siglo XIV o XV, pero antes de que se realizara esta Santa Cena en Leonardo da Vinci, para que veamos cómo se representa el apóstol Juan, ¿ok? Antes de eso te voy a mencionar que según la Biblia el apóstol Juan era un hombre jovencito, entonces para representar esto en comparación de todos los demás discípulos se veía mucho más joven. Vamos a ver rapidito esta pintura que está abajo, que también se llama la Santa Cena. Esta es una, ¿cómo se dice? Un zoom in de esta pintura que lo hizo el artista Perugino. Fue en 1493. Entonces fue prácticamente de
de un par de años a una década antes de que se hiciera la Santa Cena, la última cena de Leonardo da Vinci. Entonces describe un poquito qué es lo que tú ves aquí en esta pintura con cómo se representa el apóstol Juan. Ok, pues sí, mira, de entrada ya me imagino a dónde vamos, ¿no? El apóstol Juan tiene pelo largo, este, medio pelirrojo, o bueno, no sé si es por los tonos de la foto, pero podrías decir o castaño o tirándole pelirrojo. Pues tiene piel blanquita, tiene cejas delgadas, que pues cejas delgadas entiendo que típicamente son más como que de mujeres, aunque no sé. Eh, ¿Qué más les digo? Pues digo, la verdad es que en esta pintura sí se nota que es un hombre, porque tiene barba, pero como les digo, tiene pelo como que más abajo de los hombros y hasta tiene como que un poco de rizos en el pelo. No sé si esa es la descripción que vos... ¿Dónde le ves la barba? Yo no le veo la barba. San Juan es el que está dormido. Ah, Jesús es el que está dando la discúlpenme, mano. estoy escribiendo a Jesús. Jesús tiene barba. También tiene pelo largo. Entonces San Juan parece todavía más una mujer, la verdad. Tiene la ceja más Sí. delgadita, no tiene nada de barba, tiene la piel bien lisita, así como que nunca ha tenido que enojarse en la vida. Que digo, no es que las mujeres no se enojen, ¿verdad? Este, pues sí, o sea, la verdad es que sí se ve afeminado hasta cierto punto, porque a la derecha hay otro hombre y si contrastas como que la cara del señor de la derecha con la de Juan, es como que se nota que Juan ha pasado por una vida más sencilla, tal vez, o por lo menos menos esfuerzo Sí, está físico, más exacto. jovencito. Se ponía cremitas, no andaba al sol todo Eh, el ah, día, cosas así. sí. Bueno, ahora vamos a ver esta que la hizo Andrea del Castaño. Esto también es un recorte zoom in de esta pintura que también se llama La Última Cena, pero esta fue hecha entre 1445 y 1450, o sea, prácticamente 40 años antes de que se hiciera la de Leonardo da Vinci. Entonces describe también Juan, el que está ahí dormidito, cómo se Sí, ve. digo, o sea, la pintura anterior que escribí y esta, los dos están dormidos prácticamente en la misma pose, que también es una pose muy similar a la que tiene en la última cena de Da Vinci, como que recargado, medio dormido, ¿no? Me imagino que el señor era medio flojo, Ujú. o se dormía Bueno, creo tarde, que o no sé. en realidad lo que está haciendo no es dormir, sino llorar. Ajá, Y como que está como que sollozando, así como cubriéndose en realidad, pero sí parece se está mucho como que está lamentando. Sí, dormidito, bueno, ¿no? ok. Se está Está, lamentando sí. el señor. Bueno, en esta otra pintura tiene un estilo diferente, se ve más medieval. Creo que sí dijiste que era del medieval, Ujú, ¿no? Este Está como que más caricaturizada. Y bueno, ujú. también otra vez está muy blanquito, está como que finito el señor, tiene el pelo largo. Aquí lo tiene el pelo café. Pero bueno, Jesús también lo tiene café y en la anterior los dos se veían pelirrojo, entonces creo que es tema de tonalidades, ¿no? Simplemente, pero pues sí, está en una Ujú. pose similar, también se ve su pielecita bien cuidada, sin tantas arrugas y con pelo largo. Ok. Ahora vamos a ver esta de Duccio. Duccio es un artista muy famoso que pintó el techo de la cúpula de Florencia. Fue un artista muy famoso del siglo XIV. Y esta pintura de la Última Cena fue hecha en Me da risa 1325. que, Entonces fue prácticamente, me da risa que, fue un ajá. siglo Sí, me da risa antes. que siempre, o sea, bueno, no siempre, pero muchas veces dice, sí, no sé qué artista es muy famoso y yo es de que nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Bueno, búsquelo de tarea. Es el que pintó el techo de la cúpula de Florencia. Se llama el artista Duccio. Este señor pintó esta obra de la Última Cena en 1325. Fue un siglo y feria antes de que se hiciera, casi 2 siglos antes de que se hiciera la Última Cena de Da Vinci. Ok, Describe también ahí cómo ves tú a ok, Juan. Juan otra vez está en la misma pose, sollozando, no durmiendo, ya lo aprendimos. No tiene el pelo largo en esta ocasión, pero otra vez no tiene barba, se ve como que el más joven de todos, o bueno, a la izquierda también hay otro que se ve bastante joven, pero pues sí, se ve como que al que menos ha golpeado la vida de todos los discípulos que se ven ahí. Sí, y esto en realidad tiene una razón muy específica por la cual se hacían así los dibujos. No era porque se le antojaba o X, sino porque la tradición de la escuela cristiana o de las
iconografía cristiana, representaba siempre al santo así. Tenía que distinguirse por ser más joven, Ok. ¿sí? Eh, entonces, no creo bueno, por un lugar, por un lado era para distinguirlo más joven, entonces lo pintaban con menos barba, con el cabellito más despeinado, se veía más joven, pero también hay que considerar que durante el Renacimiento los estándares de belleza de los jóvenes eran diferentes de los estándares de belleza de los adultos, de los hombres ya hechos, ¿sí? Y esto lo podemos ver muchísimo en algunas pinturas, por ejemplo, de Botticelli, que es mi favorito, lo tengo que mencionar. En las pinturas de Botticelli a veces vemos muchachos que se ven como bien delicaditos, bien finitos, que a los estándares de hoy se podrían ver como un poco Ujú. afeminados, pero así era antes, había la distinción entre los muchachos, los jóvenes y ya los adultos grandes de barba Sí, ya como con más que vividos, ¿no? hoy en día los jóvenes el estándar es tal vez más atlético, ¿no? Y antes se veían más como O que, más varonil, entre exacto, más comillas. viril, más atlético, más fuertes. Digo, no que estén así como que gigantes, pero sí se ven diferentes a los que mencionas de Botticelli y a como están pintando aquí a San Juan. Es San Juan, ¿no? Es San Juan. Entonces, por ejemplo, hay una distinción muy grande entre cómo se dibujan o se pintan todos los apóstoles y Cristo. Son hombres como que ya grandes, con barba, hechos derechos. Y Juan todavía es un morrito que anda por ahí, que se me da medio afeminado, que se ve medio... ¿sí? Entonces, esto no es una cosa, como dice, original de la Santa Cena la última cena de Leonardo da Vinci. Es como se hacía, ¿sí? Eran, ¿cómo se dice? El estándar de belleza de ese tiempo era la tradición, como se pintaban los apóstoles, entonces no tenía como mucho libertad creativa para hacer lo que se le antojaba, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo pintaba Leonardo da Vinci a otros jóvenes, o a los jóvenes de acuerdo a sus pinturas. Vamos a analizar algunas pinturas, y a un disclaimer para esto. Como mencionamos al inicio del capítulo, diferentes pinturas que son atribuidas a Leonardo da Vinci no se sabe en realidad si son de él o si son de sus pupilos, de sus estudiantes, o si son entre los dos. Entonces, estas pinturas sobre todo no son generalmente aceptadas como que si fueran hechas solamente por Leonardo da Vinci. Todas estas han sido como objeto de disputa entre los diferentes académicos que no se llegan a poner de acuerdo si qué tanto hizo Da Vinci, qué tanto hizo sus discípulos, a quién se le atribuye más, a quién se le atribuye menos. Entonces, todas estas pinturas, todas estas retratos que vamos a ver enseguida, fueron hechos o por Leonardo da Vinci o por alguno de sus pupilos más cercanos. ¿Okay? Y todas estas imágenes representan al apóstol o al San Juan Bautista, que no es el mismo del Juan de la Santa Cena, de la Última Cena, pero es también un artista que se representaba típicamente como un jovencito. Entonces, descríbeme por favor cómo tú ves al San Juan Bautista que hizo Leonardo da Vinci en estas obras. ¿Cómo se te figura tú? Pues sí está bastante afeminado, la verdad. Este, eh, se ve la piel muy lisita. Digo, en algunas pinturas está más musculosa que en otras, ¿no? Y sí se ven músculos varoniles hasta cierto punto, pero la cara, o sea, como que la forma de la sonrisa, la piel así como que conserva arrugas, sí se ve bastante afeminado. Afeminado para los estándares tal vez el canon de belleza de hoy en día, ¿no? Ujú. No que, como comentan ayer, y no que en Canvas Lab pensemos que verse de una forma u otra diga nada de ti. Estamos hablando de los estándares generales. Pero sí, digo, me imagino que ese es el punto que quieres hacer, ¿no? O sea, San Juan Bautista, por branding, digamos, por simbología de la historia católica, siempre se tenía que pintar como alguien joven. Y en esos tiempos, pintabas a alguien joven como alguien tal vez un poco más afeminado, ¿no? Tal vez no tan fuerte, como que Sí. sonriendo, sin arrugas, Y se claramente tenía sin que notar arrugas, esta sin... diferencia entre un muchacho joven y un hombre adulto. No, no sé si en ese tiempo habían problemas como de que, pues se ve como que sexualmente ambiguo, o de ese problema no sé si existían en ese tiempo o si era un problema que la gente se viera así, pero no era con como ningún objetivo que sus personajes se parecieran andróginos ni nada, simplemente así se pintaba la gente de ese tiempo, los chicos de ese tiempo, los muchachos
Y así me era, parece que sí es ¿sí? algo bien intencional, ¿no? Porque, pues, o sea, a esa edad, digo, por el tamaño del cuerpo, pues ponle tú que es joven, pero pues tiene más de 15 años de perdido, ¿no? Tal vez entre 15 y 18. Ujú. A esa edad ya a los hombres les empieza a salir barba, ¿no? Entonces, aquí como que muy intencionalmente quitan todo el rastro de la barba. O sea, no hay ni un solo pelo facial, ¿no? Casi casi que ni siquiera tiene cejas. O sea, tiene una ceja bien delgadita. Sí, Y tiene el pelo largo sí. también. En- sí. Y pues, yo estoy segura que a lo mejor muchas personas que escuchen esto van a decir, bueno, pues eso a lo mejor que tiene que ver, pero yo creo que a veces, por la razón por la cual la teoría o no es una teoría, la novela de Código Vinci tuvo mucho éxito es porque cuando tú lo ves, o sea, sin saber nada, tú ves esta pintura de Leonardo da Vinci y dices, no, pues sí es cierto, o sea, todos se ven como que bien hombre y este es obviamente mujer, ¿no? Pero ya cuando lo ves en el contexto como por qué lo pintaban como mujer intencionalmente o por qué lo pintaban joven, ya te quedas como que, ok, bueno, pues igual y eso no es. Ahora, con esto, después de esto, pues cada quien puede creer lo que si ellos quieran. Que si, digamos que la película o el libro del Código Vinci sí fuera cierto y que en realidad, ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci sí quería ver expuesto sus secretos, que en mi opinión, y que no es nomás una opinión, sino es una opinión respaldada como en evidencia artística, pues al final de cuentas, pues qué me importa, ¿no? Esta es mi opinión. Si una persona sabe lo que cree, pues que un artista hace 500 años haya querido hacer una pintura de lo que se le antojó y que vaya en contra de lo que uno cree, pues no debería importar tanto, Sí, ¿no? o sea, Pero básicamente, aparte de eso, básicamente hasta ahorita, Nayeli, go lo que ahead. hemos comprobado es que, digamos, sí, San Juan se ve más afeminado que los demás discípulos y tú podrías decir, como pintan en la película, de que es que quería pintar a una mujer. Pero tenemos que tomar en cuenta el hecho de que San Juan históricamente siempre, o sea, siempre ha sido el joven y históricamente los jóvenes se pintaban más afeminados. Entonces, como que el hecho de que San Juan en la última cena de Da Vinci sea afeminado va completamente de acuerdo y encaja con lo que se esperaría de esa pintura, ¿no? O sea, era de esperarse que fuera Exacto, afeminado la figura de San Juan. sí. Entonces, bueno, al final de cuentas no se puede comprobar o negar ciertamente qué es lo que Leonardo da Vinci creía, cuáles eran sus intenciones, eh, ¿cómo dice? Intenciones específicas con esta pintura en este sentido, pero sí podemos encontrar evidencia histórica para decir, ¿sabes qué? Este señor, como realmente sucedió, se inventó una novela, vendió mucho, pues qué padre que le vaya bien, pero pues no significa que vamos a creer lo que dice. Y si muchas personas sí creen que la teoría o no es una teoría, su conspiración, si sea verdad, pues que crean lo que quieran, simplemente lo que estamos tratando de mentir no es la teoría en sí o no es el libro o la película, estamos tratando de analizar la pintura de un contexto del arte para que nos demos cuenta que las personas que estudian este tema no creen que haya ningún tipo de plan o código o secreto en este sentido, por lo menos. En muchos otros sí. Estoy segura que la mayoría de nosotros hemos escuchado muchas otras teorías que hay alrededor sobre esta pintura. Y probablemente sí haya muchas, probablemente sí. Eso, Leonardo da Vinci, una persona tan inteligente que a mí no me cabe dudas que en muchas de sus pinturas sí haya utilizado este tipo de, no código o secreto, sino de lenguaje que Simbología. muchos de nosotros no entendemos. De psicología, o así como venimos analizando en diferentes otras pinturas, los artistas en ese tiempo eran personas muy intelectuales, tenían sus maneras como dices, de dar a conocer sus ideas, pero solamente para las personas que hablaban el mismo lenguaje que ellos. Entonces, eh, sí pueden haber muchísimas otras cosas escondidas o mensajes que Leonardo da Vinci nos quiso haber dado, pero el de que este discípulo Juan haya sido una mujer, no es uno de ellos. Um, y bueno, me gustaría escuchar algunas de las otras teorías que han escuchado ustedes sobre Leonardo da Vinci. Y ahorita vamos a hablar sobre por qué yo no incluí muchísimas otras teorías en este episodio, ¿sí? Y yo he escuchado diferentes teorías, por ejemplo, de que hay personas que han analizado los colores y que se dan cuenta que el color medio
O sea, cosas muy, muy, muy mafufas de plano de que, por ejemplo, una vez escuché que alguien había agarrado todos los colores del medio ¿cómo se dice? Agarró un ejemplo, un sample de cada uno de los colores que había en esta pintura y cuando los combinó tuvo un color que si lo pones en un programa de computadora es como el hashtag 666, entonces que estaban diciendo pues que era del O sea, diablo. que el código Muchas, hex de la muchas teorías computadora. como muy... Ah, y Da Sí, Vinci ya sabía entonces cuál es iba a ser como el que... código hex en las computadoras que se iban a inventar en Exacto. 500 años. Cosas, cosas como esas también he escuchado, por ejemplo, que muchas personas analizando el fondo pueden predecir cuándo va a ser el final del mundo o el juicio final o el Armagedón o lo quieran llamar. También he escuchado diferentes cosas de que como si tú doblas la pintura a la mitad, todas las caras de las personas parecen aliens. Hay muchas teorías que la verdad, sobre todo en estas últimas generaciones, nos fascina estar viendo misterios y códigos y secretos y son palabras que tiran, o sea, que tiran mucho a la gente que como que crean mucho morbo y la gente nomás quiere verlos para ver qué descubre, ¿no? Y pues obviamente pues la industria del entretenimiento se aprovecha de esto para que introducir teorías y un montón de cosas que Y los mucha gente noticieros, sabe o sea, ya que si no eres son un verdad. noticiero y de repente sale una noticia de que, descubren que Da Vinci era alien, lo pones en primera plana porque sabes que va a vender, ¿no? Esa noticia. Sí, de estas pláticas Sí, si amarillistas y es todo verdad o eso. no, ¿qué Pero importa? Tú vende los clics y gánate el dinero por ponerlo en primera plana. sí, sobre todo los youtubers, los influencers de ahora, o sea, lo importante es que te hagan fama, si es verdad o no, Secundario. pues no importa, ¿no? Pero, exacto, pero la razón por la cual yo decidí no incluir más teorías en el capítulo de hoy es porque hay un detalle muy, muy importante que tenemos que considerar cuando vemos la pintura o el fresco de Leonardo da Vinci. Y es exactamente que, como te mencioné al principio, estamos seguros de que Leonardo da Vinci hizo con su mano esta pintura. Sin embargo, lo que vemos hoy en día ya no es la pintura que él había Mm. hecho. Y esto es porque Leonardo da Vinci a este punto no dominó la técnica del fresco. Él, aparte de que la técnica del fresco es un proceso, una técnica muy, muy difícil, él todavía fue mucho más ambicioso y decidió ponerle, después de la capa de yeso, decidió poner una capa de plomo blanco. Y esto habría hecho que sus colores fueran muy vibrantes, era un colorista extraordinario de su época. El problema con esto es de que no funcionó y ni siquiera había terminado de hacer la pintura cuando se empezó a descarapelar y se comenzó a arruinar. Entonces se sabe que para mitad del 1500 Giorgio Vasari dijo que esta pintura está arruinada. No fue ni en 50 años después de que Leonardo la pintó. Por esto mismo se han llevado a cabo diferentes restauraciones durante la historia y de todas estas restauraciones han hecho más daño que el beneficio que han tenido y las pinturas que vemos hoy no queda prácticamente nada de la pintura original que Leonardo da Vinci había puesto. También, por ejemplo, el primer daño que sufrió fue cuando le abrieron la puerta y le cortaron los piecitos a Jesús. Tenemos diferentes copias de esta pintura que hicieron diferentes artistas después de Leonardo da Vinci. Tenemos, por ejemplo, esta que fue en 1520, que fue un artista que se llama Gian Petrino. Y aquí podemos ver una copia que fue hecha antes de que se cortaran los piecitos. Entonces, por eso podemos saber cómo se veía. Pero también, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, toda esta iglesia fue bombardeada y gracias a que las personas habían cubierto con madera, esta pintura fue la única que sobrevivió, esta pared, pero todo lo demás pues prácticamente desapareció. Eh, También en 1900, bueno, después en la década de los 80 hasta 1999 se hizo un proyecto extensivo de restauración para esta obra, pero también fue un poco problemático porque lo que hacían estos artistas restauradores es agarrar un sample del color que había originalmente y ellos, basándose en diferentes bocetos antiguos y en cuando ellos creían en su profesionalidad, le repintaron con acuarelas la mano de la pintura que se había caído, ¿no? Pero nada de esto nos deja ver, obviamente, la técnica original, los difuminados de atrás. Entonces, para todas las personas que creen que la iluminación de la parte de atrás de la pintura predice el fin del mundo, la fecha exacta, pues déjense de cosas porque estas cosas ni siquiera las pintó Da Vinci. Para todas las personas que dicen pues que los colores que hacen
todas estas marcas del diablo y todo esto, tampoco, porque los colores que están ahí No son los no originales. son los colores originales. Y aparte está súper Y hay muchas descabellada esa otras teorías. teoría. O sea, ponle tú que son los originales. Igual es como que demasiado descabellada. Exacto. Todas estas personas que piensan que si los aliens, que si no sé qué. mm, Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Si los queremos creer o no, pues ya es otro rollo. Entonces, pues sí, a mí me gustaría dejar ahora un espacio abierto para que nos cuenten las teorías o las conspiraciones o los secretos que han escuchado ustedes mencionar sobre esta pintura o cualquier otra de Vinci. A mí siempre me da mucha curiosidad saber lo que de repente estamos encontrando o teorizando sobre los diferentes artistas. No significa que vamos a creer todo, pero pues está padre un rato entretenernos, ¿no? Y pues sí, no sé si quieres decir algo más sobre esta pintura, Manuel. No, pues nada, recordarles que pueden comprar reproducciones de ella en canvaslab.com. Es una de las más vendidas, por obvias razones, ¿no? Es de Da Vinci, es como que un símbolo de la religión católica. México es un país católico en general, entonces si ustedes quieren una buena pintura que represente su fe católica o simplemente algo del Renacimiento, algo icónico, pues pueden, comprarla. Y pues nada, me gustaría ver la opinión de los expertos en música, ¿no? A ver qué opinan de esa teoría que a mí se me hace medio forzada, pero pues a ver si alguien cambia mi opinión por ahí. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.